Saludos a todos, bienvenidos al capítulo del podcast Pensamientos Pedagógicos. Soy Paula Durán y este día me encuentro con Ariel Pineda. Hoy abordaremos la importancia de la historia de la educación en Colombia para mejorar nuestra práctica educativa y pedagógica. La historia de la educación en Colombia ha experimentado diversas etapas a lo largo de los siglos. En sus inicios, durante la época colonial, la educación estaba principalmente a cargo de la Iglesia Católica y el acceso era limitado. La creación de las primeras escuelas se dio en manos de misioneros y religiosos. Saludos a todos en tu audiencia y en tu entorno laboral. Aprecio la amable invitación y estoy listo para abordar la historia de la educación en Colombia. Según Pérez e Hidárraga, examinan las influencias claves que han moldeado la trayectoria de la educación en Colombia, abordando aspectos como la religión, la política, la intervención gubernamental y la influencia extranjera. A través de este recorrido se proporciona una visión concisa de la evolución histórica de la educación en Colombia, destacando hitos significativos que han configurado la pedagogía y los aspectos educativos más destacados en la historia nacional. Indudablemente, según fuentes, en sus inicios la educación en Colombia estuvo estrechamente vinculada a la Iglesia Católica, estableciéndose concordatos que conferían a esta institución un considerable poder en el ámbito educativo. Este fenómeno ha dado lugar a la presencia significativa de instituciones educativas religiosas en el país, marcando así la formación en diversos niveles con la influencia del pensamiento cristiano. Además, la participación continua de la Iglesia en el poder político ha contribuido a su destacada posición a lo largo de la historia educativa colombiana. Así es, Paula. Con la independencia de Colombia a principios del siglo XIX, surgieron iniciativas para ampliar la educación, siendo el presidente Francisco de Paula Santander un destacado impulsor. La Constitución de 1830 estableció la gratuidad y la obligatoriedad de la educación primaria, aunque en la práctica estas medidas tardaron en implementarse de manera efectiva. Para Patiño, 2012, la influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa en el siglo XVIII dejó una huella duradera en la concepción de la educación como un derecho fundamental y un servicio público. Estos ideales, al promover la razón, los derechos humanos y el liberalismo, contribuyeron a una revolución educativa que trascendió las fronteras geográficas, marcando el inicio del reconocimiento del fenómeno de la globalización. Claro, Ariel, a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, la educación en Colombia experimentó avances y retrocesos, influenciados por factores políticos y sociales. La Ley 39 de 1903 marcó un hito al establecer la educación laica y gratuita, pero las dificultades persistieron debido a la falta de recursos y la inestabilidad política. Preciso, durante el siglo XX se implementaron reformas significativas. En 1959, la Ley 60 creó el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, buscando elevar la calidad de la educación. Sin embargo, la violencia política y social en la década de 1950 afectó negativamente al sistema educativo. En las últimas décadas, Colombia ha enfrentado desafíos como la falta de acceso equitativo a la educación, la calidad dispar entre regiones y la presencia de conflictos armados. La Constitución de 1991 reconoció la diversidad cultural y la necesidad de una educación inclusiva, pero aún persisten brechas. Sin duda, en la actualidad, Colombia trabaja en fortalecer su sistema educativo, promoviendo la formación técnica y tecnológica, la implementación de políticas para mejorar la calidad, la equidad y la conexión con las demandas del mercado laboral son objetivos clave en la búsqueda de un sistema educativo más robusto y equitativo. Entender la educación en Colombia requiere reconocer la significativa influencia extranjera, que ha dejado una marcada huella en su evolución histórica.
No obstante, es importante destacar que este reconocimiento no excluye la presencia de fuerzas y esfuerzos locales que contribuyen a la configuración de la educación nacional, evidenciados a través de diversas iniciativas de formación a nivel local. Exacto. Comprendo la importancia de abordar los desafíos persistentes en la educación en Colombia y América Latina. La falta de infraestructura en áreas rurales, la desigualdad socioeconómica y la relevancia cultural son aspectos cruciales que deben abordarse para lograr mejoras significativas en el sistema educativo. La integración de tecnología y la actualización de los currículos son pasos clave para adaptarse a las necesidades cambiantes y superar obstáculos históricos. Ariel, no podemos dejar de mencionar para esta época la educación inclusiva y diversa, la cual busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades, antecedentes culturales o características individuales, tengan acceso equitativo a oportunidades educativas. Este paradigma reconoce la singularidad de cada estudiante y promueve entornos de aprendizaje que fomenten la participación activa y el respeto mutuo. Así es, Paula. La inclusión no solo se trata de integrar a aquellos con discapacidades, sino de abrazar la diversidad en todas sus formas, incluyendo la variedad de experiencias culturales, lingüísticas y sociales que los estudiantes aportan a la comunidad educativa. En un contexto inclusivo, se valora la adaptación de métodos pedagógicos y recursos para satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante. Cabe resaltar que los educadores desempeñan un papel crucial al crear un ambiente en el que la diversidad sea celebrada y donde todos los estudiantes se sientan aceptados y apoyados. Al hablar de educación inclusiva, no solo beneficia a los estudiantes directamente afectados, sino que también enriquece la experiencia educativa de toda la comunidad, preparando a los jóvenes para un mundo que valora la diversidad y la inclusión. Totalmente de acuerdo. La educación inclusiva y diversa no solo se trata de cumplir con requisitos normativos, sino de construir una sociedad más justa y equitativa a través de la promoción de un aprendizaje en el que todos los estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, independientemente de sus diferencias. La educación en Colombia enfrenta diversos desafíos actuales que afectan su calidad y equidad. La brecha entre las áreas urbanas y rurales persiste, dificultando el acceso a una educación de calidad para todos los estudiantes. Además, la falta de recursos y la infraestructura precaria en algunas regiones limitan las oportunidades educativas. La desigualdad socioeconómica se refleja en el acceso desigual a recursos educativos, lo que perpetúa disparidades en el rendimiento académico. La digitalización acelerada por la pandemia ha revelado la brecha tecnológica, exacerbando las desigualdades en el aprendizaje remoto. La calidad de la educación también se ve afectada por la falta de capacitación adecuada para los docentes y la necesidad de actualizar los planes de estudio para satisfacer las demandas cambiantes del mercado. La violencia en algunas zonas afecta la seguridad en las escuelas, creando un entorno poco propicio para el aprendizaje. Claro, las reformas educativas son necesarias para abordar estos problemas, priorizando la inversión en infraestructura, formación docente y la integración de tecnologías educativas. Además, promover la equidad y la inclusión social debe ser un objeto central para garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades en su desarrollo educativo. En conclusión, Ariel, podríamos decir que la historia y la evolución de la educación en Colombia refleja un viaje complejo marcado por desafíos y transformaciones significativas. Desde sus inicios, la educación en el país ha enfrentado obstáculos como la falta de acceso equitativo, disparidades regionales y limitaciones en la calidad educativa.
Sin embargo, a lo largo del tiempo se han implementado diversas reformas y políticas con el objetivo de mejorar la educación, ampliar sus alcances y fortalecer su relevancia en el contexto social y económico. Aunque persisten desafíos como la brecha educativa entre zonas urbanas y rurales, la historia educativa de Colombia revela un compromiso constante con la mejora y la adaptación para responder a las cambiantes necesidades de la sociedad. En la actualidad, la educación en Colombia representa una herramienta fundamental para el desarrollo individual y colectivo, con un enfoque renovado en la inclusión, la diversidad y la preparación para los desafíos del siglo XXI. Invitamos a todos los oyentes a reflexionar sobre estos conceptos y a explorar más sobre estos temas en sus propias prácticas educativas. Hasta la próxima edición de Pensamientos Pedagógicos.